¿no? La nota final promedio en mi curso de Estadística 2, los estudiantes de Ingeniería Industrial sección B, será pues de 16,5 o puedo decir que sea 17, ¿no? Y esa suposición, pues lo tengo que verificar, lo tengo que probar, para ver si lo acepto o lo rechazo, para ver si es verdad o si es falso, ¿no? En eso consiste una prueba de hipótesis o hipótesis para un parámetro específico. Bien. Entonces aquí en las pruebas de hipótesis, como definición de qué es una hipótesis, estamos indicando que son los supuestos o enunciados que pueden o no ser verdaderos, relativos a una o más parámetros poblacionales, ¿no? Entonces la hipótesis es la suposición que puede ser verdad o falso acerca de un parámetro de la población. Contrastar una hipótesis estadísticamente, ¿no? O sea, para saber si es verdad o no, lo tenemos que contrastar. Y eso se contrasta con una hipótesis en forma estadística. Esto significa, es juzgar si cierta propiedad supuesta para una población es compatible con lo observado en la muestra de ella. ¿Bien? ¿Cómo se formula una hipótesis estadística? Bueno, la hipótesis estadística se forma o está conformada por dos hipótesis. La primera viene a ser la hipótesis nula, que lo simbolizamos con H sub 0, ¿no? Hipótesis nula, H sub 0. Determina supuestos o conjeturas de la población o poblaciones bajo estudio, con el propósito de rechazar. Y la otra viene a ser la hipótesis alternativa, representada por H sub 1, de esta forma, y determina supuestos o conjeturas de la población o poblaciones bajo estudio con el propósito de no rechazar. Bien. Entonces, aquí observamos tres formas de cómo se puede formular una hipótesis estadística. Una de las formas es esta. Observen, tengo la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En la hipótesis nula H sub 0, yo formulo un parámetro cualquiera, en este caso es mu, la media, ¿no? Estamos indicando que la media poblacional es igual a un valor, mu sub 0. Frente a la hipótesis alterna de que esta media poblacional es menor al valor que estamos suponiendo. ¿Bien? Es una forma de formular la hipótesis. Otra forma es la siguiente, en la cual nosotros indicamos nuevamente en la hipótesis nula que la media poblacional es igual a un valor mu sub 0. Frente a la hipótesis alterna de que esta media poblacional es mayor al valor dado, ¿no? Mu sub 0. Segunda forma de formulación de la hipótesis. Y la tercera forma es que en la hipótesis nula indicamos que la media poblacional es igual al valor mu sub 0, frente a la hipótesis alterna de que esta media poblacional es diferente a este valor indicado. Son tres las formas o tres las maneras de formular una hipótesis estadística. Lo que tienen que darse cuenta es que siempre en la hipótesis estadística el parámetro se iguala a un cierto valor, ¿no? Es igual a un valor determinado. Y en la hipótesis alterna estamos viendo que puede tomar o puede formularse de tres maneras diferentes. Menor al valor que se formula en la hipótesis nula, mayor o diferente al valor formulado en la hipótesis nula. Considerando esto, tenemos las clases de hipótesis, ¿no? La primera clase de hipótesis viene a ser las hipótesis simples o de una cola o unilateral, ¿no? Se le llama simples, de una cola, como pueden ver en las gráficas, una sola colita a la izquierda, a la derecha, por aquí, o unilateral. ¿Y cuáles son estas hipótesis simples? ¿No? La primera es cuando formulamos de esta forma. La hipótesis nula nos indica que la media es igual a cierto valor mu sub 0, frente a la hipótesis alterna de que esta media poblacional es menor a mu sub 0, al valor. Y gráficamente esta es su representación, ¿no? Tengo el espacio muestral y por aquí voy a tener yo un punto crítico que lo voy a llamar. Y bueno, y aquí tengo el alfa medios, el alfa en este caso, ¿no? La otra forma, o sea, la colita cuando es menor en la alternativa, la colita está para el lado izquierdo.
Y también esta otra es una hipótesis simple o unilateral, ¿no? De una cola, porque está hacia el lado derecho a la colita. Entonces se formula como que en la hipótesis nula afirmamos que la media poblacional es igual a un valor mu sub 0 frente a la hipótesis alterna de que esta media poblacional es mayor al valor mu sub 0, ¿no? Y gráficamente es esta. O sea, cuando yo formule este tipo de hipótesis, su gráfica es como esta. Y si formulo de esta forma, la gráfica será así. Bien, esa es ambas hipótesis formuladas aquí son simples o de una cola. Luego tenemos las hipótesis compuestas o de dos colas o bilateral, ¿no? ¿Cuándo tengo una hipótesis de dos colas? Cuando mi formulación de la hipótesis estadística es de la siguiente manera. En la hipótesis nula estamos suponiendo que la media poblacional mu es igual a este valor mu sub 0. Frente a la hipótesis alterna de que esta media poblacional es diferente a este valor, ¿no? O sea, cuando yo pongo en la alternativa diferente, entonces es una prueba, una hipótesis compuesta, porque tiene dos colitas, ahí vemos. Cuando es diferente voy a tener dos colas, alfa medios y alfa medios. ¿Bien? Entonces las hipótesis son de dos clases, simples y compuestas. Ahora, podemos decir ya que es una prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis es un procedimiento basado en la evidencia muestral, o sea, se basa en datos de una muestra. Y en la teoría de probabilidad, en dos cosas. Basado en la evidencia muestral, o sea, basado en muestra, y en la teoría de la probabilidad. En la teoría de la probabilidad está representado por las distribuciones de probabilidad que hemos estudiado, ¿no? Que se emplean para determinar si la hipótesis es un enunciado razonable y no se debe rechazar. O si es razonable, se debe ser rechazada, debe ser rechazada, ¿no? Esa es la prueba de hipótesis. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para contrastar una hipótesis? Primeramente, se define la hipótesis nula y la alternativa con una distribución de probabilidad conocida, que le vamos a llamar estadístico de prueba, ¿no? Entonces, primer paso sería formular H sub 0 y H sub 1 y determinar su distribución de probabilidad conocida. Luego se toma una regla de decisión para elegir el nivel de significación, que se llama o se representa por alfa, ¿no? Toda prueba de hipótesis necesita un nivel de significación y hay que elegir cuál va a ser ese nivel de significación. En la prueba de hipótesis, los niveles de significación varían desde del 1% hasta el 10% aproximadamente, ¿no? O sea, podemos hacer la prueba con el 1% de significación, con el 2%, con el 4%, con el 5%, etc. Pero los más usados son tres. El 1%, el 5% y el 10%, ¿no? Son los que más se usan, los niveles de significación. Ahora, también se necesita determinar con este valor de alfa, ¿no? Alfa, nivel de significación alfa, me va a permitir hallar el valor crítico o valor tabulado, ¿no? Cuando nosotros encontrábamos en todas las distribuciones continuas los percentiles. Valor crítico se le llama aquí ahora. A cada percentil de la distribución es un valor crítico o tabulado. Bien. Para luego, ¿no? Vamos a considerar los datos de la muestra y vamos a calcular sus características, ¿no? Como la media asociada a la hipótesis que se hace exitosimar. Y ahí tomaremos una decisión, ¿no? Comparando los valores calculados con tabulados, ¿se rechaza la hipótesis nula? Puede ser que no se rechace, o también puede ser que sí se rechace, ¿no? Dos alternativas. Y luego, si no se rechaza o si se rechaza, se toma una conclusión de los resultados de ese parámetro, ¿no? Finalmente. Cuando nosotros realizamos una
prueba de hipótesis para cualquier parámetro, siempre se van a presentar dos tipos de error. El error de tipo 1, representado por alfa, como vemos aquí, y que se refiere a la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, H sub 0, cuando en realidad es verdadera. En este caso, se busca minimizar este tipo de error, ¿no? Entonces, el error de tipo 1 viene a ser alfa. Alfa, y viene a ser la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, ¿no? Eso nos indica el alfa. Y 1 menos alfa se refiere a la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, ¿no? H sub 0, cuando en realidad es verdadera. Casi se busca maximizar este tipo de error, 1 menos alfa, ¿no? Y el error de tipo 2 se refiere a la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Aceptamos la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Este tipo de error busca aceptar lo que espero que no se acepte. Y finalmente a 1 menos beta se le llama como es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, ¿no? H sub 0, o sea, cuando en realidad es falsa. No se busca maximizarlo, por lo que nunca se va a aceptar la hipótesis nula, ¿no? Entonces, concluyendo, cuando nosotros realizamos una prueba de hipótesis, van a presentarse dos tipos de error. El error de tipo 1, que viene a ser el alfa, que viene a ser la probabilidad, ¿no?, de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Y el error de tipo 2, que se refiere a la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. ¿Bien? Estos tipos de error se resumen aquí en esta tabla, en la cual estamos representando al investigador. Tenemos el investigador y por aquí tenemos las hipótesis nula, ¿no? ¿Qué pasa cuando la hipótesis nula es verdadera y el investigador no rechaza la hipótesis nula? O sea, no la rechaza porque H0 es verdadera, ¿no? Entonces la decisión que toma es correcta, ¿no? Bueno, y esto sería 1 menos alfa. Ahora, ¿qué pasaría si el investigador rechaza la hipótesis nula, H0, cuando en esta hipótesis nula se rechaza la hipótesis nula cuando H sub 0 es verdadera? Aquí es donde se comete el error de tipo 1, o sea, este viene a ser nuestro nivel de significación, el alfa, ¿no? Rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera es cometer el error de tipo 1, ¿no? Y cuando el investigador no rechaza la hipótesis nula cuando esta es falsa, ¿no? Entonces aquí comete el error de tipo 2, que se representa por beta, ¿no? O sea, hay dos tipos de error, 1 y 2. Y finalmente, si el investigador rechaza la hipótesis nula, si H sub 0 es falsa, la decisión es correcta, ¿no? Es correcta y esto va a ser igual a 1 menos beta. Bien, que se le llama la potencia de la prueba. Entonces, siempre cuando realizamos pruebas de hipótesis van a presentarse dos tipos de error. El error de tipo 1, que viene a ser alfa, el nivel de significación. El error de tipo 2, que viene a ser beta. Y nuevamente estamos acá redefiniendo el nivel de significación, alfa. Entonces, ¿qué viene a ser el nivel de significación ya en alfa? El riesgo de que se asume acerca de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad debe aceptarse por ser verdadera, ¿no? Entonces, en esto consiste nuestro nivel de significancia. Bien. Ahora, también necesitamos encontrar el estadístico de prueba o distribución de probabilidad. Después que hemos realizado ciertos pasos, también nosotros vamos a tener una decisión, ¿no? ¿En qué consiste la regla de decisión? Bien, una regla de decisión es simplemente las condiciones bajo las que se acepta
se rechaza la hipótesis nula. El área de rechazo define la ubicación de todos los valores que son demasiado grandes o demasiado pequeños, por lo que la probabilidad de que se rechace la hipótesis nula es alta. ¿Sí? Entonces aquí, en una pruebita de una cola, ¿no? Como en este caso, estamos formulando aquí la hipótesis nula, como que la media poblacional es igual a un valor mu sub 0, frente a la hipótesis alterna de que esta media es menor a mu sub 0. Y aquí gráficamente se lo ha representado, ¿no? Se representa aquí. Y por acá tenemos mi región de rechazo. En la tablita nos sale 1.964, ¿no? Porque esta área es menor, y este es el alfa, ¿no? ¿Ven? Y sale negativo, es menos porque está al lado izquierdo. Sabemos que la distribución normal, aquí está el 0, el centro, con media 0, ¿no? Entonces, en la prueba de una cola, se tiene aquí la colita al lado izquierdo. Y vamos a tener que encontrar este puntito. ¿Cuánto es este puntito? ¿No? ¿Recuerdan? Allá era el percentil dada la probabilidad. Y ese es el valor crítico que nosotros vamos a llamar aquí. Esta es una prueba de una cola. Igual sería para el otro caso, cuando tenemos la hipótesis estadística formulada de esta manera ahora, ¿no? En la hipótesis nula, la media poblacional es igual a un valor sub 0, frente a la alternativa de que esta media poblacional es mayor a mu sub 0. Bien, entonces la gráfica que le corresponde es esta. La distribución normal estandarizada y la colita hacia el lado derecho, ¿no? Hacia el lado derecho que va a representar los alfa, ¿no? El alfa. Y bueno, se tiene que ver cuánto vale este punto con la inversa normal estándar. Ha salido 1.645. ¿Bien? Para un nivel de significancia del 5%. Y también vamos a tener que tomar una decisión. Por eso hablamos de la toma de una decisión. Entonces, la toma de una decisión es la de afirmar que no hay evidencias suficientes para rechazar o no la hipótesis nula, ¿no? Entonces, esta toma de decisión sirve para nosotros decidir si acepto o rechazo la hipótesis nula, ¿no? Bien. Igual sería en la prueba de dos colas. En la prueba de dos colas que se formula de esta manera, en la hipótesis alterna la media poblacional es diferente de mu sub 0. Cuando decimos diferentes de mu sub 0, inmediatamente la gráfica sería con dos colitas, ¿no? Dos colas, hacia la izquierda y hacia la derecha. Bien, y aquí tenemos que llegar dos puntos, este y el de acá. Bueno, empezamos a recordar. Estos puntos van a ser simétricos con respecto a la media. Por lo tanto, la media que está aquí 0, este valor crítico con la inversa normal estándar nos da un menos 1.96 y de acá sería positivo ya, 1.96. Bien. En estas gráficas presentadas, tanto en las de una cola como en esta de dos, estos puntos críticos que nosotros encontramos, ¿no? Divide a la distribución en dos partes. Primeramente, las colitas, cuando estamos así en ese tipo de prueba de hipótesis, estamos indicando que representan las regiones de rechazo de la hipótesis nula, ¿no? Entonces, toda esta región de aquí representa la región de rechazo de H sub 0. Y si hemos tomado un nivel de significancia del 5%, como se ve aquí, porque el centro es el 95%, entonces esta colita vale 0,025, ¿verdad? Por lo tanto, decimos que la región de rechazo está conformada desde el punto crítico que se halló, que es menos 1,96, a menos infinito, ¿no? Todo esto representa una región de rechazo. Pero al mismo tiempo, como son dos puntos críticos, aquí ya tengo otra área, que también va a ser una región de rechazo de la hipótesis nula, ¿no?
Bien, y lo que queda al centro viene a ser la región de aceptación, como vamos a ver en los problemas luego. Bueno, y se siguen ciertos pasos con estas definiciones previas. Ahora, ¿cómo se realiza la prueba de hipótesis? Para hacer la prueba de hipótesis se realizan los pasos siguientes, que son 8. El primer paso significa plantear la hipótesis nula y la alterna, ¿no? Esto de formular la hipótesis nula y alterna sale del propio problema que voy a resolver, ¿no? Entonces, el problema mismo me va a estar dando ahí, ¿no?, indicaciones de cómo va a ser la hipótesis nula y la hipótesis alterna. El paso 2, ya tengo mi hipótesis formulada, elegir el nivel de significación. O sea, ¿qué viene a ser el nivel de significación? Este nivel de significación, como les dije al comienzo, varía desde el 1 hasta el 10%, pero los más usados son el 1%, el 5% y el 10%. ¿Bien? Entonces, formulada mi hipótesis nula y alterna, el segundo paso es elegir un nivel de significación. En este caso, el nivel de significación, cuando ustedes van a los textos, a los libros, ya casi la mayoría de los problemas vienen con el nivel de significación que les dan, fijo ya. Si encuentran algún problema en donde no les dan el nivel de significación, pues ustedes eligen cualesquiera, ¿no? Dentro de los más usados, el 1, el 5 y 10%, o de repente también fuera de esos. Entonces, el segundo paso era elegir el nivel de significación. El tercer paso es fijar el estadístico de prueba o función pivote. Este es el paso que diferencia en las pruebas de hipótesis de un parámetro a otro. Pues todos los pasos siguen igual, ¿no? Entonces, este paso 3 es importante porque son ustedes los que van a elegir cuál es el estadístico de prueba para la hipótesis que están desarrollando, están comprobando. Bien, y eso tendrá que ver pues con el parámetro que estoy haciendo la prueba. Si es una, por ejemplo, si me dicen realiza la prueba de hipótesis para la media poblacional, entonces, ¿qué estadístico de prueba va a tener? ¿Qué probabilidad o qué distribución de probabilidad o función pivote? Pues una normal estandarizada, 0,1, ¿no? Y si mi parámetro para realizar la prueba de hipótesis es la varianza, entonces, ¿quién va a ser mi estadístico de prueba? Va a ser h cuadrado. Entonces, en esa forma. Una vez que ustedes han determinado el estadístico de prueba, que es una función, ¿no? En el siguiente paso, el paso 4, es hallar el valor del estadístico de prueba o valor experimental. ¿Qué se halla con el estadístico que ustedes han determinado y con los datos de la muestra? Bien, entonces ya tenemos ahí el valor experimental, ¿no? Por eso se llama valor experimental, porque se halla en función a los datos muestrales, pero con este estadístico de prueba, o con esta distribución de probabilidad elegida. Enseguida ya tenemos el valor experimental, pasamos al paso 5, que viene a ser hallar el punto o puntos críticos. Este paso va a estar en función al paso 1, ¿no? Si mi hipótesis mi hipótesis estadística es simple o unilateral, hallo un solo punto crítico. Pero si mi hipótesis estadística es bilateral, de 2 polas, tendré que hallar los puntos críticos, que son 2. Estos puntos críticos me van a servir para determinar mi región de aceptación de la hipótesis nula y mi región de rechazo de la hipótesis nula, ¿no?, en la prueba. O sea, los puntos críticos vienen a ser los valores tabulares que vamos a hallar, ¿no?, con las diferentes distribuciones de probabilidad. Y ellos me permiten dividir a todo el espacio muestral en región de rechazo y región de aceptación. Finalmente, en el paso 7, vamos a tomar la decisión
de aceptar la hipótesis nula o bien rechazar la hipótesis nula. ¿Bien? Y vamos a ver en el ejemplo cómo es que tomamos esa decisión. Cuándo acepto, cuándo rechazo. Finalmente viene a ser la conclusión o interpretación del problema, ¿no? De lo que nos están pidiendo hacer ahí. Entonces, estos pasos, que son 8, vamos a seguir para todas las pruebas de hipótesis de los parámetros que hemos indicado. La media, en este caso hoy día la media, la proporción y la varianza. El único paso que cambia es este paso, el 3, ¿no? Como vamos a ver. Bien. Entonces, empecemos la primera prueba de hipótesis, referente a la media poblacional. Cuando nosotros construimos intervalos de confianza para la media poblacional, hubieron casos, ¿no? Y esos casos estaban en función a la varianza de la población, sigma cuadrado, si era conocida o era desconocida. Y si se consideraban muestras pequeñas o muestras grandes. Esos mismos supuestos se usan aquí también. El primer caso es si se conoce la varianza de la población y la muestra es grande, o sea, n mayor o igual a 30 observaciones. El estadístico de prueba o la función pivote está dada por esta expresión, por una normal estandarizada, ¿no? Está dado por z igual a la media muestral menos la media poblacional y sobre la desviación estándar sigma entre la raíz de n, ¿no? Y z pues tiene una distribución normal 0, 1, media 0, varianza 1. Entonces, este es el primer caso, varianza poblacional conocida. Ojo que la varianza poblacional, este es su símbolo, sigma cuadrado. Y la muestra es grande, mayor o igual a 30. No utilizamos la normal. Y en el otro caso, cuando no se conoce ya la varianza, es desconocida, y la muestra es pequeña, menor que 30 datos. Entonces se utiliza el siguiente estadístico de prueba, que viene a ser una T de student, ¿no? Con n-1 grados de libertad. Aquí esta relación está dado por la media muestral menos la media supuesta en la hipótesis nula y sobre la desviación estándar de la muestra entre la raíz de n, ¿no? Entonces T es una T de student con n-1 grados de libertad. Y estos son los dos casos que se dan para la prueba de hipótesis, ¿no? Varianzas poblacionales conocidas y muestras grandes, y varianzas poblacionales desconocidas y muestra pequeña. Dos casos. Veamos el ejemplo. Ese es el paso 3, pero para hacer la prueba seguimos los 8 pasos que se han indicado. Bien. Entonces, en el ejemplo 1, un fabricante de equipo deportivo desarrolla un nuevo sedal sintético que afirma tiene una resistencia media a la tensión de 8 kilogramos, con una desviación estándar de 0,5 kilogramos. Pruebe la hipótesis de que la media será pues la media de la tensión es igual a 8 kilogramos, contra la alternativa de que esta media de la tensión es diferente de 8 kilogramos. Si se prueba una muestra aleatoria de 50 sedales, ¿no? Y se encuentra que tiene una resistencia media a la tensión de 7,8 kilogramos, utiliza un nivel de significación de 0,01, o sea, del 1%, ¿no? Para la prueba. Bien. En todos los problemas también relacionados a las pruebas de hipótesis, el procedimiento es el siguiente. Primeramente leo el problema, trato de entenderlo, trato de identificar de qué parámetro me piden hacer la prueba, ¿no? Bueno, ahorita estamos en la media poblacional, indudablemente que es la media, ¿no? Pero cuando ya tengo un conjunto de problemas en una tarea, en un libro o en la evaluación, yo tengo que identificar primero qué parámetro, ¿no? Y si damos nuevamente lectura, por acá me están diciendo
Un fabricante de equipo deportivo ha desarrollado un nuevo sedal sintético y él afirma que tiene una resistencia media. Aquí está. Una resistencia media a la tensión de 8 kilogramos. Entonces, estoy hablando de la media poblacional. La prueba de hipótesis se refiere a este parámetro, la media poblacional. Identificado esto, ahora, ¿cuál es mi variable de interés? ¿No? La variable de interés aquí viene a ser ¿qué? La resistencia a la tensión del nuevo sedal, ¿no? Sintético, que está dado en kilogramos. Y enseguida, los datos que les dan, ¿no? Y cuando ustedes tienen que analizar los datos en un problema, tengan mucho cuidado, lean bien. ¿Qué me están dando? ¿Un dato poblacional o me están dando un dato muestral? ¿No? Y aquí vamos. Por ejemplo, aquí el fabricante está afirmando, dice, que tiene una resistencia media a la tensión de 8 kilogramos. Entonces, ¿esta media es de la población o es de la muestra? ¿Qué dicen? Sería de la población, porque él está afirmando, o sea, ella sabe. Y ahí hizo estudios previos en donde encontró pues que esa media de la tensión es de 8 kilogramos. ¿Por qué no me hablan de muestra aquí? El fabricante afirma. O puede decir, por estudios previos se sabe que, o se conoce que la media es tanto, es poblacional. Y con una desviación estándar también me está diciendo, ¿no? Con una desviación estándar. O sea, me están dando la desviación estándar de la población aquí, 0,5. Quiere decir que la varianza es conocida, ¿no? Por ahí ya identifiqué, son datos poblacionales, media y desviación estándar. Ahora me hice prueba la hipótesis de que esta media es igual a 8 kilogramos, la afirmación que hace el fabricante, contra la alternativa. Por acá me están dando la idea, ¿no? ¿Cómo voy a formular mi hipótesis nula y mi alterna? Yo le decía, esto sale del problema. Y por lo general, todos los problemas van a dar ese enunciado. No a veces muy claro cómo está aquí, sino que tienen que leerlo bien, pues, ¿no? Y para ello, dice, se toma una muestra aleatoria. Ah, la muestra está aquí. La muestra de 50 sedales. O sea, aquí mi tamaño de muestra N, 50. Y de esta, dice, de esta muestra, se encuentra una resistencia media a la tensión de 7,8 kilogramos. O sea, es la media muestral aquí, X guioncito. Y además, gracias, nos dan el nivel de significación del 1%, que es 0,01. Entonces, de esta manera, ustedes tienen que ir analizando un problema, ¿no? Para cualquier problema, cuando se quiere trabajar con una prueba de hipótesis. Entonces, vamos viendo la solución en el... Abran su carpeta de solución de LOBA. Y aquí lo tenemos. Bueno, este es el problema. Habíamos indicado que lo primero que hacemos es identificar la variable. En este caso, la variable aleatoria X representa la resistencia a la tensión de un nuevo sedal sintético que está dado en kilos, ¿no? Kilogramos. Y mis datos me hice tomar una muestra de 50 N50. Me están dando también de esta muestra de 50, se halló la media a la tensión muestral de 7,8 kilogramos. Y además, al comienzo, el fabricante afirma que este nuevo sedal tiene una resistencia media, la media poblacional, de 8 kilogramos. Y una desviación estándar de 0,5. Y el nivel de significancia o significación, que viene a ser alfa, igual a 0,01. Son los datos. Y enseguida empezamos a realizar la prueba con los pasos que se han dado, los 8 pasos de LOBA, ¿no? El primer paso nos decía formular la hipótesis estadística, que está formulada por la hipótesis nula y la alterna. Entonces, se formula la hipótesis estadística, ¿no? De esta manera. ¿Cómo salió esto de aquí?
porque dice que el fabricante afirma que el nuevo sedal tiene una resistencia a la tensión de 8 kilogramos. ¿Bien? Es lo que afirma el fabricante, H sub 0. Pero, además me dan la alternativa también de frente ya, ¿no? Entonces, diferente. Entonces, la hipótesis alterna de que esta media de la resistencia a la tensión del nuevo sedal es diferente de 0. Y esta es mi hipótesis estadística, ¿no? Formulada con la hipótesis nula y la hipótesis alterna. El segundo paso que nos indicaba el OVA era elegir un nivel de significancia para la prueba. Generalmente en todos los problemas también les dan el nivel de significación. Acá se utiliza un nivel de significancia del 1%. Entonces, alfa es igual a 0,01. ¿no? El paso 2. El paso 3 dice elegir el estadístico de prueba, ¿no? Elijo el estadístico de prueba. Y eso lo hago como hacíamos en los intervalos, ¿no? Para la estimación intervalica, con mis datos. Con mis datos, ¿no? Y acá el fabricante está afirmando que la resistencia media, estoy hablando de la media, entonces en la media, cuando quiero hacer la prueba de hipótesis, el OVA nos acaba de informar que si la muestra es grande, y aquí es grande, 50 observaciones, y se conoce la varianza de la población, me dan como dato la desviación estándar, o sea, la varianza sería el cuadrado, se conoce, ¿no? Entonces trabajamos con una normal estándar, ¿no? Z. Es por ello que mi estadístico de prueba es una normal estandarizada, Z, ¿no? El caso 1 del OVA. Bien, ya tengo elegido el estadístico de prueba. Ahora, con este estadístico de prueba, realizo el paso 4, que viene a ser hallar el valor experimental, ¿no? Y ese valor experimental va a ser igual a un Z sub 0, reemplazando los datos de la muestra, nada más. Entonces, este valor experimental, Z0 va a ser igual a la media muestral. Y la media muestral hallada fue de ¿cuánto? Ahí lo tenemos, 7.8, ¿no? Entonces sería 7.8 menos mu sub 0, que sería la suposición, el valor de la media poblacional, sería 7.8 menos 8, ¿no? Y ahí tenemos 7.8 menos 8. Sobre sigma, la desviación estándar de la población, que nos han dado también como dato igual a 0,5. Entonces sería esa diferencia entre 0,5. Y sobre la raíz de n, en este caso raíz de 50, ¿no? O sea, el valor experimental lo encuentran con el estadístico de prueba, esta función. Y reemplazando pues los valores, ¿no? De la muestra. Y enseguida ejecutan este valor, ¿no? Lo ejecutan. Y con 3 decimales. ¿Bien? Nos dan menos 2,828. Ese es el valor experimental. El siguiente paso, el 5, nos indicaba que debíamos hallar un punto crítico o los puntos críticos. Eso dependía del tipo de prueba que estamos haciendo. En este caso, es una prueba bilateral de 2 colas. Por lo tanto, voy a hallar 2 puntos críticos, ¿no? Porque es una prueba de 2 colitas. Entonces hallamos los puntos críticos. Y utilizando la distribución normal, su gráfica, ¿no? Quiere decir que tengo que hallar cuánto vale este menos z y este z, para un nivel de significancia del 1%. Quiere decir que alfa medios, si lo divido entre 2, sería 0,005, ¿no? Igual para esta cola del lado izquierdo. Sería 0.01 entre 2, que nos da 0,005. Ya tengo las áreas y el área del centro, por lógica, viene a ser el complemento del alfa, 1 menos alfa. En este caso sería 1 menos 0,01, que nos da 0,99. Bien, hallan ahora el percentil o el valor de z para una probabilidad de z menor a un z con toda esta área acumulada, ¿no? Todo. Y nos da 0,995.
sumando. Entonces Z con la función inversa hallamos su valor. Ahí está la inversa normal estándar con esta área de 0,995. Nos arrojó un valor de Z de 2,58. Entonces será positivo 2,58. Sabemos que la distribución normal es simétrica. Entonces el otro menos Z es menos 2,58. ¿no? Y miren que estos valores tienen que estar aquí para tomar la decisión. Bien, o sea, hallando los puntos críticos tiene que estar la gráfica completa con el valores de alfa medios, ¿no? El 1 menos alfa y determinar la región de aceptación y rechazo. Como me salieron los puntos críticos más o menos 2,58, en una prueba bilateral como en este caso, la región de aceptación y rechazo lo van a determinar justamente estos dos puntitos. En este caso, ¿quién es la región de rechazo? Las colitas. La cola de la izquierda y la cola de la derecha, los alfa medios. Incluido el punto crítico. O sea, desde el punto crítico hacia la derecha y desde el punto crítico hacia el menos infinito, ¿no? Representan las regiones de rechazo. Por eso estamos indicando acá. Región de rechazo, región de rechazo. Y lo que queda entre los puntos críticos, esta área que está en blanco, viene a ser la región de aceptación de la hipótesis nula. ¿Bien? Entonces, ¿para qué he hallado los puntos críticos? Para determinar la región de aceptación y la región de rechazo, ¿no? Bueno, ya tengo esto. Ahora sí, el paso siguiente sería tomar la decisión, porque el paso 5 ya lo indicamos, ¿no? A ver, un ratito. ¿Sí? De aceptación y rechazo, el siguiente paso sería tomar la decisión, ¿no? Vamos a tomar la decisión de que si acepto o rechazo mi hipótesis nula. ¿Y cómo se toma esa decisión? La decisión lo vamos a tomar así. Yo voy a considerar este punto crítico, ¿no? Este punto crítico que hemos hallado aquí, lo voy a analizar a qué región recae. Menos 2,828, como podemos observar, va a recaer por aquí, ¿no? Más o menos por acá va a estar este puntito. Entonces pertenece a la región de rechazo, ¿no? Porque es menor al valor, al punto crítico de la izquierda. Entonces, yo analizo, mi valor experimental recae en la región de rechazo. Por lo tanto, esto me indica que rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alterna como verdad, ¿no? Entonces quiere decir que mi decisión es esta. Como el valor experimental z sub 0 es menos 2,82, pertenece a la región de rechazo de la hipótesis nula, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, o sea, H1, ¿no? Y esta es la que estoy aceptando como verdad, la alternativa, alterna. Y viene la conclusión. Entonces, la conclusión está en función de la variable que hemos identificado. Aquí era la resistencia a la tensión. Entonces, para concluir, podemos decir pues que existe evidencia suficiente para afirmar que la resistencia a la tensión de un nuevo sedal sintético es diferente a 8, ¿no? Diferente a 8 kilogramos para un nivel de significancia del 1%. ¿Bien? Esa sería nuestra conclusión. Y lo que tenemos aquí al pie. Existe evidencia suficiente para afirmar que la resistencia media a la tensión de un nuevo sedal sintético es diferente o no es igual, ¿no? No es igual a 8 kilogramos para el 1% de nivel de significancia, ¿no? Y esa es la prueba.
¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Acepto. Para aceptar o sea, como ya hallamos el valor experimental con la estadística de prueba, y en este caso nos ha dado menos 2,828, ¿verdad? Hemos hallado los puntos críticos con la normal estándar, nos ha dado menos 2,58 y 2,58. Bien. Estos puntos críticos dividen a toda la distribución en dos zonas. La región de aceptación de la hipótesis nula, que está entre los dos valores críticos. O sea, estaría en blanco, ¿no? La región de aceptación. Y la región de rechazo en una prueba bilateral, porque estamos en una bilateral diferente, ¿no? En la hipótesis alterna, son las colitas. O sea, esta es mi región de rechazo más esta región de rechazo. Pues está aquí. Región de rechazo y región de rechazo. Entonces, ahora, ¿cómo decido si mi hipótesis que he planteado, la nula, es verdadera o falsa? Pues analizando a dónde recae el valor experimental. Si este recae a la región de rechazo o de aceptación. Como puedes ver, este valor está más a la izquierda, ¿verdad? Más a la izquierda de menos 2,58. Se recae en la región de rechazo. Por lo tanto, tu decisión es cómo este valor experimental pertenece a la región de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula. Está rechazando la hipótesis nula. Y se acepta la hipótesis alterna para un nivel de significancia del 1%. ¿Está claro cómo tomas la decisión ahora? Sí, profesor. Es la forma más sencilla, porque en los libros le ponen cuando el valor experimental es menor o mayor al Z tabular, algo así, ¿no? Pero esta es la forma más clara de que se puede ver cuando yo rechazo y cuando acepto. Si este valor hubiera sido menos 2,328, ¿no? Ahí se hubiera recaído en esta región de aceptación, ¿no? Y ahí hubiera aceptado como verdadera la hipótesis nula y rechazaba la hipótesis alterna. Pero en este caso no cae en la región de aceptación, sino de rechazo. ¿Bien? Veamos otro ejemplo, a ver, de lo va. Profesora, ¿Sí? disculpe, yo tengo una consulta. ¿Qué pasaría si el nivel de aceptación cambiase? ¿El intervalo afectaría en algo a la prueba de hipótesis? ¿Se aceptaría al final o no? A veces cambia, depende si cambias muy drásticamente. Por ejemplo, acá estamos trabajando con el 1%, ¿verdad? Con Sí, el 1, profesora, en el ejemplo sí. si tú lo cambias, por ejemplo, el nivel de significancia, por decir al 1, lo cambias hasta el 7%, de repente ahí sí se acepta ¿no? Puede cambiar la decisión, sí. Depende del nivel de significación, ¿no? Acá es el más pequeñito, el 1%, ¿no? Haga la prueba con ese problemita. Cambien inmediatamente el nivel de significación, ya no al 1%, sino pónganle, por decir, el 8%. ¿Cuánto sale el Z? Ahí nomás. Miren, rapidísimo en el Excel que están ustedes. Ustedes están en el Excel aquí. Acá sería ya no el 1%, sino el 0,08%, ¿verdad? Entonces la región de adentro será 0,92. Y por acá sería 0,04. Para 0,96, ¿cuánto sale aquí? Por ejemplo, este valor. 1,75. 1,75 negativo y positivo, ¿no? A ver, este valor sigue recayendo en la región de rechazo. Sí, sigue. Pero en algunos casos cambia la decisión, ¿no? Sí puede cambiar, joven. Acá no, acá se ve Ah, ya, que... profesora, gracias. Bien. A ver, el siguiente problema, ¿qué nos dice? En este caso 2, dice, los siguientes datos corresponden en ppm, en partes por millón, ¿no? En plantas de un lote de arroz, los residuos obtenidos son 0,58, etcétera, hasta 0,66. Las normas de comercialización
establecen que si el residuo de insecticida es mayor a 0,50 partes por millón, es peligroso para el consumo humano. El rendimiento promedio obtenido de lotes de 0,595 y la desviación estándar estimada es de 0,1685. Pruebe si el residuo medio del insecticida cumple con las normas de comercialización, usando el nivel de significación del 6%. Bien, este es otro tipo de problema, en el cual, primeramente, ¿cuál es la variable aleatoria de interés? Sin mirar el over, que a todos analicen. Empecemos desde ahora a analizar los problemas, ¿no? ¿Cuál sería nuestra variable de interés? ¿Qué nos interesa ver? Por acá está, ¿no? Los residuos de insecticida, ¿no? El residuo de insecticida en plantas de un lote de arroz, dados en partes por millón. Esa es la variable. Y los resultados de estos residuos están dados aquí. Ya me dan una muestra ahora de datos. O sea, simplemente me están dando el N. ¿Cuánto es el N? Cuéntenme ahí cuánto es el N. ¿Cuántos datos contaron? 20, por ejemplo. 20. 20, Miss. 20, ¿sí? 20. 20 datos, una muestra pequeña, ¿verdad? ¿No tenemos más datos o sí? No. No hay más. Ahora, entonces, como la muestra es pequeña, 20, no conozco la varianza de la población, no se conoce. Estoy en el caso 2 de la prueba de hipótesis para la media, en donde el estadístico de prueba va a ser una T de student, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces sería ya analizando los datos, pues el caso 2 para la prueba de hipótesis. Y luego me dice las normas de comercialización establecen que si el residuo de insecticida es mayor a 0,5, ¿no? Partes por millón, es peligroso para el consumo humano. El rendimiento promedio obtenido de lotes de 0,595 y su desviación estándar tanto. Probar si el residuo medio de insecticida cumple con las normas de comercialización. O sea, para poder comercializarlo, para poder dar el consumo, ese residuo de insecticida no debe ser mayor a 0,5, ¿no? Es lo que se quiere probar. Entonces, yendo al Excel, en el problema 2, ahí tengo el problemita, mi variable aleatoria venía a ser los residuos, ¿no? Residuos de insecticida de plantas de un lote de arroz en partes por millón. Y los datos que me daban era N solamente 20 y el nivel de significancia para la prueba que era el 6%. O sea, alfa 0,06, no más. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar nuestra media muestral de estos datos y la varianza muestral o desviación estándar, porque mi estadístico de prueba va a ser una T. Ser una T de student daba por esta forma, ¿no? Se necesita la media muestral y la desviación estándar de la muestra. Y eso es lo que se está encontrando aquí con las fórmulas que se han dado. La media muestral es sumatoria de los X sub I entre N. Entonces simplemente pues suman, ¿no? Suman todos los valores con la función suma. Aquí hemos sumado la sumatoria de todos esos datos. Y nos da 11,9. Entonces mi promedio será 11,9 entre 20, ¿no? Mi promedio es 11,9 entre 20. Y el resultado es 0,595. No lo que nos dice el problema. Ya tengo ahí la media muestral. Y para la varianza, utilizan la fórmula que se les ha dado ya, ¿no? Que es la sumatoria desde igual 1 hasta n de los x y al cuadrado, menos la sumatoria desde 1 hasta n de los xy, de toda la suma de los xy, lo elevo al cuadrado,
y lo divido entre n. Y a esta diferencia lo multiplicamos por 1 sobre n menos 1. Entonces, con esta formulita, aplicando, la varianza sale su resultado. Ahora sí, seguimos con los pasos de la prueba de hipótesis. Formulamos la hipótesis estadística. Dice que las normas de comercialización, dice que no deben ser mayor. No debe pasar el 5%, dice que no. Dice, si las normas de comercialización establecen que si el residuo medio de insecticida es mayor a 0,5. Mayor a 0,5, entonces se va para la hipótesis alterna, porque siempre la hipótesis nula es con el igual a ese valor, ¿no? Entonces mi hipótesis está formulada aquí. La media poblacional, ¿no? La media de residuo de insecticida debe ser igual a 0,5. Frente a la hipótesis alterna de que este residuo medio de insecticidas mayor a 0,5. Yo quiero probar si es mayor, o sea, ver si ese lote va para el consumo o no va para el consumo, ¿no? Y es lo que se quiere probar. Bueno, el siguiente paso, nivel de significancia, 6% nos dan, alfa 0,06. El estadístico de prueba, por los datos que decimos que son 20 y no se conoce la varianza de la población, es una T de student, dada por esta función, ¿no? Con este estadístico de prueba paso al paso 4 y hallo el valor experimental nuevamente. Ese valor experimental reemplazando ya mis datos sería pues 0,595 menos la media que se supone, ¿no? Mo sub 0, 0,5 mayor a 0,5. Ese es el valor. Y dividido entre la desviación estándar, 0,1685 entre la raíz de n, que es 20. Bueno, ejecutan este valor y nos da el valor experimental positivo en este caso, 2,521. Ahora tengo que hallar, mi prueba es unilateral, ¿no? Mayor a 0,5, unilateral, la colita es hacia la derecha. Hallo un punto crítico en el siguiente paso. Entonces, hallamos el punto crítico, ¿no? Es mi gráfica. Y a este lado está la colita y viene a ser alfa. Alfa es 6%, o sea, 0,06, ¿no? Vale 0,06. Quiere decir que lo que está antes es 0,94. Quiero hallar este punto crítico T con la T de student. Sería la probabilidad de una T con N, que es 20 menos 1, 19, menor a este T. ¿Y con qué área? Con 0,94. Y con esta función, ¿no? Hallamos ya el valor, el punto crítico. Con 3 decimales me da 1,628. Lo llevo a la gráfica para poder analizar si acepto o rechazo. Aquí está, menos 1,628. Desde acá, este puntito nuevamente divide a toda el espacio muestral en dos regiones. La región de rechazo, que está considerada desde el punto, considerando el punto hacia el infinito, toda esta colita, ¿no? Este viene a ser mi región de rechazo, de la hipótesis nula. Y lo que queda, que es el área en blanco, viene a ser mi región de aceptación, de la hipótesis nula, ¿no? Entonces, este punto es importante porque va a dividir en dos regiones, rechazo y aceptación. Entonces ya tengo el punto crítico, he formado la región de rechazo, la región de aceptación, ahora mi decisión nuevamente. Nuevamente analizamos. Este valor experimental T sub 0, ¿a dónde recae ahora? 2,521. Bueno, el punto crítico es 1,628. Y el valor experimental ahora es mayor a este valor, está por acá, ¿no? Pertenece a la región de rechazo ahora. Por lo tanto, tomo la decisión. Como el valor experimental T sub 0 igual a 2,521 pertenece a la región de rechazo, entonces rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alterna, ¿no? Ya que hemos indicado acá.
Este valor pertenece a la región de rechazo de la hipótesis nula, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna como verdadera, H1. Bien. Entonces ahí sería. Y nos vamos arriba. ¿Qué estoy aceptando en la hipótesis? A ver. Estoy aceptando como verdadera ahora la hipótesis alterna. Esta. ¿Y a qué conclusión me lleva? La conclusión ustedes lo sacan de su variable que han definido por acá. Es el residuo de insecticida de plantas de un lote de arroz. Y estoy aceptando, ¿no?, lo que dice acá. Que el contenido medio, el contenido de residuo medio ¿de qué era? De RPP, de insecticida. El residuo medio de insecticida en plantas de un lote de arroz es mayor, ¿no? Es mayor a 0,5 partes por millón. Lo que indica que esa producción de arroz no está cumpliendo la norma de especificación, ¿no? La norma de comercialización. No se cumple la norma de comercialización. Por lo tanto, esa producción de arroz debe ser rechazada, ¿no? No entra al mercado, ¿no? Es la conclusión. Y aquí hemos indicado o sea, siempre para la conclusión, lean el problema otra vez, que les están preguntando cuál es su variable de estudio, ¿no? La variable aleatoria. ¿Y qué aceptaron, no? Como en este caso hemos aceptado la hipótesis alterna, estamos indicando que existe evidencia suficiente para afirmar que el contenido medio de residuo de insecticida en plantas de un lote de arroz es mayor, ¿no? Eso es verdadero, es mayor a 0,05 partes por millón. Lo que indica que no se cumple con la norma de comercialización para el 6% de nivel de significancia, por lo que el lote de arroz no es bueno para el consumo y debe ser desechado. Acá es que no se cumple, porque dijo que no sea mayor y es mayor. Bien. Entonces, este es otro tipo de problema. Bien, si hay alguna pregunta acá, si no paso al ejemplo 3. Profesora, ¿podría explicar de nuevo cómo es que el problema da los valores muestrales y se vuelve ya otra vez otros valores muestrales? ¿Cómo dice? O sea, el problema nos da ahí un rendimiento promedio y desviación estándar que Sí. está tomando como muestrales, pero Sí. aparte está hallando una nueva media y una nueva desviación con los datos que están allí. O sea, como que eso me ha confundido un poco. Era para verificarlo más que todo. Y al final, ¿con cuál se trabaja? Con lo que nos han dado acá, pues, porque si no te hubieran dado esto de aquí, igualito hubieras tenido que hallarlo, ¿no? Pero acá sí nos dieron, en el libro indicaba que de estos datos, el rendimiento promedio salía esto, y la desviación estándar estimada de estos datos es esto. Pero se ha querido verificar ahí en el problema. ¿Bien? Ah, ya, la verdad. Ahora, en el siguiente caso, a ver, ¿qué tenemos? El problema 3, vamos al 3. En este problemita, ahora hablamos de una máquina. Bueno, nos dice lo siguiente, una máquina para enlatar conservas de pescado ha sido regulada para que el contenido de cada lata de conserva sea de 16 onzas, o sea, lo estándar que requiere la empresa. Un inspector toma una muestra que arrojó los siguientes pesos en onzas. Ahí está la muestra en onzas de las latas de conserva de pescado. Indicar si es razonable que el inspector, usando un nivel de significación del 5%, ordene, se multe al fabricante.
¿no? Entonces, a ver, todos analizamos el problema, sin ver lo que está en el Excel, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi variable aleatoria acá ahora? ¿Cuál sería? Acá me habla de Peso de latas. la muestra peso. Son los pesos. Pesos de latas de conserva de pescado, ¿no? La lata de conserva, no dice qué es de pescado, sí, conservas de pescado. Sería el peso de latas de conserva de pescado en onzas. Es mi variable, es mi interés, ¿no? Y bueno, ¿y qué datos tengo? Nuevamente, casi como en el caso anterior. Solamente me están dando aquí, dice que la máquina ha sido regulada para que el contenido de cada lata de conserva sea de 16 onzas. Es lo general que debe tener mi producción. Me están dando la media, de la media poblacional supuesta, de 16, el mu sub 0, 16 onzas. Y me dan los datos, que en este caso son 2, 4, 6, 8, 10 datos. N igual a 10. Entonces, para poder responder a la pregunta que me dicen aquí, yo tengo que hacer la prueba de hipótesis para la media, ¿verdad? Para el peso medio, para ver si esto se está cumpliendo o no, que todas las latas tengan este peso de 16 onzas. Entonces ya tengo ahí. ¿Qué caso utilizaría para la prueba de hipótesis de la media poblacional? ¿El caso 1 o el caso 2? ¿Qué dicen? ¿Por qué el 2? ¿Y No por se qué no conoce. 30? ¿Y por qué la muestra es pequeñita, 10, verdad? O sea, igualito es el caso 2. Va a ser una T de student. Muy bien. ¿Y cómo yo formularía la hipótesis nula y la hipótesis alterna? Con estos datos que me dan. Dice, indique si es razonable que el inspector, usando el nivel de significación del 5%, ordene y se multe al fabricante. ¿Cuál sería mi hipótesis nula? Y mi hipótesis La alterna. hipótesis nula Uh-huh. dice ahí como ya ha sido regulada para que el contenido de cada lata de conserva sea de 16 onzas. Esa es la hipótesis nula. Claro, H sub Y la 0, hipótesis mu. alterna es mu menor que 16 porque dice al final para que se multe al fabricante. O sea, en cada lata va a haber menos de 16 onzas. En este caso se le puede fabricar, pero se le puede multar al fabricante Claro. cuando mu es ¿No? menor que 16. O sea, de acuerdo a la pregunta, ¿no? Se ordene, se multe al fabricante. Se le va a multar, como dice su compañero, cuando las latitas pues pesen menos, estafando a la gente, ¿no? Ahora si da de más, ya pues problema de la empresa si no regulan eso, ¿no? Bien. Entonces, a ver, vamos a anotar. Ustedes jóvenes, su apellido, Chilón. Chilón. Y la señorita que está participando, ¿quién es? Blas, ¿no? Muy bien. Blas. Entonces, esa es la forma, jóvenes, que tienen que analizar los problemas. Nos vamos ya al Excel. Y aquí tenemos el problema. Estamos indicando mi variable, ¿no? Mi variable, el peso de las latas de conserva de pescado, llenados por una máquina en onzas. Mis datos eran 10 y el nivel de significancia el 5%, o sea, alfa 0,05, nivel de significación. Aquí tengo que hallar la media, indudablemente, porque no fue otro problema que me dieron. Quería verificar, pero acá tengo que hallarlo, ¿no? Con la formulita, ¿no? La fórmula, rapidísimo, lo suman aquí, la suma, sumen ahí en su Excel, suma 159. Entonces, este promedio es 159 entre n, que es 10. Ejecutando nos da 15,9, ¿no? Lo que está aquí. Pero, ¿qué es esto? Sería más
Esto entre 10. 15, 9. Es el promedio. Igual, la varianza con la fórmula, necesito la desviación estándar, perdón, y tengo que calcular la varianza primero. Con la formulita que se les ha dado, vamos a copiarlo otra vez aquí para que todos calculen la varianza, a ver. Con esta fórmula, ¿dónde está? El segundo problema. Esta fórmula, lo voy a copiar otra vez. Por acá, aunque sea. Ya, ahí tienen las dos fórmulas. A ver, rapidísimo, practiquen con la varianza, jóvenes. Necesitan la suma de los x, que ya está. Y la suma de los x al Puedo hacer cuadrado. una pregunta. Para el examen, ¿tenemos que usar esas dos fórmulas igual o solamente con las Sí, del con la Excel? fórmula, joven. Entonces, por esto diciendo practiquen. Esta sería más este valor al cuadrado, ¿verdad? Miren qué rápido sale. No nos demora tampoco. Sino que la idea es que sepan aplicar la fórmula también. Y lo suman nuevamente. Y suman. O sea, ya tengo una suma aquí, lo copio. Ya tengo las dos sumatorias, la suma de los x al cuadrado y la suma de los x sub y. Ejecuten la fórmula, varianza, que va a ser igual. Reemplazando, sería esto menos la suma de x elevado al cuadrado. Primero lo reemplazan entre n, que es 10, y toda la diferencia por 1 sobre n menos 1, por 1 noveno. Varianza. Todos hallenme la varianza. Por aquí, aunque sea ese cuadrado. A ver, ¿quién lo haya primero? Los tres primeros que lo hayan me lo indican. Es con la fórmula. Con la fórmula. A ver, compártelo tu fórmula. ¿Ya estás compartiendo? Comparte. ¿Puedes compartirlo? Hola. Y con la inversa de t salió negativo, menos 1.833. Este punto crítico, ahora que vale menos 1.833, nuevamente divide a toda el espacio muestral en dos regiones. La colita viene a ser la región de rechazo siempre. Entonces, esto que está así de rojito sombreado es la región de rechazo, incluido el punto. Y la región de aceptación es lo que sigue. Todo lo que está en blanco, el área de 0.95. Región de aceptación de la hipótesis nula. Ahora sí, tomen la decisión. ¿Van a aceptar o van a rechazar la hipótesis nula? ¿Qué hacen? ¿Aceptan o Sí. rechazan? Este rechazo. ¿A dónde recae el valor experimental? ¿A qué zona? Menos 1,369. ¿Recae a la zona No de sé. aceptación o de rechazo? Se acepta. Aceptación, profesor. Perdón, ¿a qué zona? De Aceptación. aceptación. De aceptación. Aceptación, pues va a caer por acá, ¿no? El 0 está aquí, un poquito por acá está. Aceptación. Por lo tanto, la decisión es aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna, ¿no? Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. ¿Y cuál sería la conclusión? La conclusión es lo que me preguntan, responder la pregunta del problema. ¿Existe evidencia suficiente para afirmar que el inspector se acepta, se ordena la multa o no se ordena? El inspector no va a ordenar la multa al fabricante, ya que
el peso del Sobre la... contenido de las latas es igual a 16 onzas. O sea, no procede la multa, ¿no? Eso es lo que se llegó a probar. Entonces, aquí está la conclusión también. Hemos aceptado la hipótesis nula. Las latas pesan 16 onzas. Existe evidencia suficiente para afirmar que no es razonable que el inspector ordene una multa al fabricante, ya que el peso medio de las latas de conserva es igual a 16 onzas, para el nivel de significación del 5%. ¿No? Es el problema 3. Bien, y eso es la forma de cómo realizar una prueba de hipótesis para la media poblacional. Bien, vamos a ver ahora para la proporción. Cuando trabajo con variables cualitativas. En este caso, la prueba de hipótesis con relación a proporciones son básicamente iguales a las de una media. Lo mismo, sino que la variable ahora es cualitativa y su media es la proporción de una variable cualitativa. Para probar hipótesis de la proporción, siempre se va a usar el estadístico de prueba normal 0,1, o sea, una Z, ¿no? Que está dado por la expresión que sale de los teoremas que les di, ¿no?, al inicio de la unidad 2. La proporción muestral menos la proporción poblacional, la muestra es P minúscula, y la poblacional supuesta en la hipótesis nula P sub 0, sobre la raíz cuadrada de la proporción supuesta en la población P sub 0 por Q sub 0 entre N. Y esto tiene una distribución normal. Se movió la COU. Wow. Se me ha movido la flechita que no la encuentro. ¿Dónde está? Bueno, está por acá. Siempre para la prueba de hipótesis de una proporción, vamos a trabajar con un Z, que viene a ser una distribución normal 0,1. Y acá también se está indicando P minúscula de proporción muestral, que sabemos que es igual a A sobre N. ¿Quién es A? Número de elementos con la característica. Y P sub 0, la proporción poblacional supuesta en la hipótesis nula. Bien. Sigamos, a ver. Un ejemplo. Una máquina fabrica piezas de precisión. Y en una caja de 200 piezas, recibida por un cliente, han aparecido 6 piezas defectuosas. A un nivel de significación del 5%, pruebe que la verdadera proporción de piezas defectuosas es diferente a 0,29. Bien, acá la variable es cualitativa. Entonces, ¿cuál es mi variable? ¿Qué representa esto? Pieza defectuosa producida por una pieza de precisión defectuosa producido por una máquina, ¿no? Sería mi variable, cuando es defectuosa. Me dan como datos una muestra de N, 200 piezas. Siempre para hacer la prueba de hipótesis para la proporción, el N siempre es grande, ¿eh?, por si acaso. Acá N 200 piezas, de las cuales 6A es 6 defectuosas. Con esto ya hay la proporción de la muestra, ¿no? Bien, y esta es la proporción que me dan para formular la hipótesis nula. Entonces, el problema está aquí. Mi variable, piezas de precisión defectuosas producidas por una máquina. Acá estaba el N200, el A6 de 200 a 6 defectuoso, ¿no me indican? Entonces hay la proporción muestral P minúscula. 6 sobre 200, que me da 0,03, ¿no? Y además me dan el nivel de significación para la prueba, que es el 5%, o sea, alfa 0,05. Bueno, seguimos todos los pasos para la prueba. Formulamos primero la hipótesis nula. Ahí me dicen que pruebe que es diferente a 0,29, la proporción poblacional. Entonces la hipótesis nula será P igual a 0,029 frente a lo que me dicen que es diferente a 0,29.
El nivel de significación es el 5% y el estadístico de prueba es uno solo, una normal Z, dado por la normal 0,1. Con esta función hallo mi valor experimental, reemplazando mis datos muestrales, donde la proporción de la muestra fue 0,03, 6 entre 200 creo que fue, ¿no? Y menos la suposición en la hipótesis que es 0,029, ¿está? Y sobre la raíz de P por Q. ¿Pero quién es el P? El P de la proporción poblacional que se supone en la hipótesis nula. Y esto va a ser igual a 0,029 por su complemento, que es 0,971. Dividido entre el tamaño de la muestra, que es 200. La raíz todo. Y esto nos va a dar un valor experimental de 0,084. ¿Hallo cuántos puntos críticos? Ahora 2, porque la prueba es bilateral. Entonces, el siguiente paso, hallar los puntos críticos en una normal. Y acá tengo mi distribución normal. Quiero hallar cuánto vale estos menos Z y Z, ¿no? Para el 5% de nivel de significancia. Quiere decir que si alfa es 0,5, alfa medio, que son las dos colitas, será pues entre 2, 0,025, como se indica acá. Y lo que queda del 5% es 95%, toda el área blanca que viene a ser la región de aceptación de la hipótesis nula. Bueno, entonces por acá se halló el Z para 0,975 con la inversa de la normal, sumando esta área con esta, ¿no? 0,975. Y nos da 1,96. Entonces, los dos puntitos críticos menos 1,96 y 1,96 dividen a toda la región en rechazo y aceptación. Ya sabemos que las colas son los rechazos, aceptación lo que está dentro. Ahora tomamos la decisión. Analizo el valor experimental Z sub 0, ¿a qué zona pertenece? Jóvenes, ¿a qué zona pertenece? Aceptación. Aceptación. Aceptación, ¿no? Porque es 0,0, cerquita al 0 está, por acá. Entonces pertenece a la región de aceptación. Por lo tanto, la decisión es cómo mi valor experimental Z sub 0 igual a 0,084 pertenece a la región de aceptación, acepto la hipótesis nula y rechazo la hipótesis alterna. Estoy aceptando esto, ¿no? Y hemos rechazado, o sea, como verdadera es la hipótesis nula. Y rechazamos la hipótesis alterna. ¿Y cuál es mi conclusión? Mi conclusión, de acuerdo a lo que está arriba en el problema, pruebe que la verdadera proporción de piezas defectuosas es diferente a este valor. Entonces podemos decir que existe evidencia suficiente para afirmar de que la verdadera proporción de piezas defectuosas no es diferente a 0,29. No es igual a 0,29, ¿no? Para un nivel de significancia del 5%. Entonces me dicen, ¿cómo aceptar este que es verdad? ¿No? Respondo a lo de acá. Pruebe que la verdadera proporción de piezas defectuosas es diferente a 0,026. ¿Bien? No es verdad si no es igual. Por lo tanto, existe evidencia suficiente para afirmar. Miss, o sea, ¿sí? Cuando dice eso es porque se está aceptando en la zona de, en la zona, o sea, en la parte de 0,95, ¿no? Cuando dice 0,29. ¿Hola? Miss, cuando dice que se está aceptando la que es nula, quiere decir porque está en la zona de aceptación, ¿no es así? Claro, hemos visto que este valor experimental está acá, ¿no hemos dicho? Sí, solo que nos estaban haciendo con un valor de 0,029, o sea, no nos salía exactamente igual. No sé si...
Por eso, no es diferente, sino es igual. Lo que está ahí de amarillito indica que estoy probando. ¿Bien? Ay, ay, ay. Es como una parte teórica de lo que entonces ¿no es así? O sea, lo que estamos haciendo los cálculos es una parte teórica nada más. Que hay otros donde lo hacen. ¿Sí? Una parte teórica, no te entiendo lo que me estás diciendo. ¿Cuál es la parte teórica? O sea, los cálculos me refiero. Que estamos haciéndolo con los... ¿Cálculos que he sellado acá? Sí, Este 0,03 ha servido para reemplazar acá, señorita, en la función. sí. Ujú, sí, Acá ha reemplazado. ¿Sí? Y este es el que te dan en el problema. Que te dicen que pruebe que la proporción de piezas defectuosas es diferente a 0,021. Esto te dan. sí, miss. Por eso lo has formulado así. Si lo has formulado y estás aceptando que no es diferente, sino que es igual, ¿verdad? Sí, miss. Eso es lo que se ha probado. Por eso concluyes diciendo esto. ¿Existe evidencia suficiente para afirmar que la proporción de piezas defectuosas producidas por una máquina no es diferente, sino es igual a 0,29? Para el nivel de significancia del 5%. ¿Bien? Este es de la proporción. Otro problema, a ver. El problema 5. Ahí nos indica un confeccionador de hilos asegura que el 30% de sus compradores prefieren los hilos de la clase A. Para probar esta aseveración, toma una muestra aleatoria de 250 de sus compradores y les pregunta por la clase de hilo que prefieren. De los 250 compradores, 68 prefieren la marca A. ¿A qué conclusión llegaría usando el 1% del nivel de significancia? Bien. Entonces aquí, este problemita, miren, además de que nos dicen algo de la muestra, nos habla de la población también. El confeccionador de hilos, él está asegurando que el 30% de los compradores prefieren los hilos de la clase A. O sea, este 30% representa la proporción poblacional, ¿no? 30%. Bien. Y en la muestra nos están dando de 250, solamente 68 prefieren la marca A. Entonces, ¿cómo formulo la hipótesis nula? Sería que P, H sub 0, la proporción poblacional, es igual a 0,30. Está asegurando esto. Frente a la hipótesis alterna de que sea pues diferente. Yo no sé si realmente el 30% exactamente van a aceptarlo o un poquito más de personas o un porcentaje menor, ¿no? Entonces, diferente sería. ¿Bien? Y acá tenemos el problema. ¿Cuál era? Proporción de piezas defectuosas. Vamos a ver dónde está. Entonces, poblacional. Proporción poblacional P mayúscula. 0,3. Y nos dan una muestra de 250 compradores, a los cuales les pregunta qué marca de hilo prefieren. Y contestaron 65 que prefieren la marca A. Entonces, con esto hallo la proporción muestral, P minúscula. A sobre N, que es 65 entre 250, nos da 0,26, ¿no? Además me dan el nivel de significancia, 1%. ¿Cómo formulo la hipótesis? ¿No? De acuerdo a lo que se está indicando, ¿no? El fabricante afirma que el 30% de los compradores prefieren. Entonces, H sub 0, la preferencia, la proporción de los que prefieren es igual a 0,3. Frente a la alternativa de que es diferente, ¿no? Porque no estamos seguros de que más del 30% o menos del 30% van a preferir ese tipo de hilo. Entonces, como no se sabe si es mayor o menor, pues diferente. Una prueba compuesta de 2 colas. El nivel de significancia nos dan el 1%, alfa 0,01, y para la proporción, el único estadístico de prueba es la normal, Z, ¿no? Con este estadístico hallamos nuevamente el valor experimental reemplazando
la proporción muestral que hemos hallado, 0,26, ¿no? 65 entre 250, menos la proporción que se supone en la hipótesis nula, 0,30, menos 0,30. Sobre P por Q en la suposición, el P de la suposición, 0,30 por su complemento que es 0,70, dividido entre 250, la raíz de todo esto. Bueno, nuevamente este valor nos da, pues, a ver qué pasa. Nos da, está la fórmula, nos da menos 0,138. Como la pruebita es de dos colas, diferente en la hipótesis alterna, entonces hallamos dos puntos críticos, menos z y z. Para cualquiera de ellos, en este caso el positivo, y para el 1%, ¿cuánto así la prueba acá para el alfa? 1%. Para 1%, alfa medio será 0,005, ¿no? Este alfa medio, y este alfa medio 0,005. Bien, entonces puedo hallar un z acumulando esta área de 0,99 más 0,005 y me da 0,995. Entonces el valor experimental, el valor crítico sería con la inversa. Y lo hacemos con 3 decimales para estar iguales que esto, ¿no? 2,576, positivo y negativo. Estos puntos críticos, nuevamente, la región de rechazo son las colitas, incluidos los puntos, los valores de Z. Y la región de aceptación es lo que está al centro. Ahora enseguida nuevamente toman la decisión. Mi valor experimental Z0 salió menos 0,138. ¿A qué zona pertenece? Recae. Aceptación. Nuestra aceptación. Recae otra vez en la aceptación, ¿verdad? Por dentro aquí. Entonces, nuevamente, mi decisión sería como mi valor experimental Z0 menos 0,138 pertenece o recae en la región de aceptación, se acepta la hipótesis nula. Se rechaza la alterna, ¿no? Para el nivel de significación del 1%. Como ven, los pasos son repetitivos, ¿no? Repetitivos. Lo único que varía es el estadístico de prueba. Ahí está existe evidencia suficiente para afirmar que el confeccionador de hilos tiene la razón. Es decir, que el 30% de sus compradores prefieren la marca A para... Eso sería, ¿no? Y nos faltaría ver la teoría de la prueba de hipótesis para la varianza, ¿no? Para la varianza poblacional, también el estadístico de prueba es un único, que es un G cuadrado, y que está dada por esta expresión, n-1 por la varianza muestral sobre la varianza de la suposición, en la hipótesis H0, ¿no? Sigma sub 0 al cuadrado. Y esta función tiene una distribución G cuadrado con n-1 grados de libertad. Entonces, en el paso 3, para hacer una prueba de hipótesis de una varianza, esta es la función para el estadístico de prueba. El ejemplo, a ver. Este ejemplo 6 nos dice, suponga que al operar un equipo electrónico como energía de baterías, es menos costoso reemplazar todas las baterías a intervalos fijos que reemplazar cada batería individualmente cuando se ha gastado, siempre y cuando la desviación estándar del tiempo de vida sea menor a cierto límite, digamos menor a 5 horas. Suponiendo normalidad, ¿no? Les decía que todos este tipo de problemas, las suposiciones de la normalidad, se cumple la normalidad, provienen los datos de una distribución normal, ¿no? Y usando una muestra de 28 valores de vida que dio como desviación estándar igual a 3,5 horas, pruebe dicha apreciación.
use el nivel de significancia del 5%. Bien, entonces aquí, si nuevamente dan lectura al problema, ¿cuál es la variable de interés? Sería el tiempo de vida de un equipo electrónico. No, esa es mi variable. ¿Y qué más que tengo como datos? Me dan una muestra de N28 valores, N28, y de ahí sale me dan como dato la desviación estándar también, ¿no? Suponiendo normalidad, yo uso una muestra N28 que tiene una desviación estándar de 3,5 horas, ¿no? Y el nivel de significación. Entonces, esta es la solución, ¿no? Esta es de los hilos equipo electrónico. Bien, entonces en el problema hemos dicho que la variable aleatoria viene a ser el tiempo de vida de un equipo electrónico en horas, ¿no? Es el tiempo de vida, porque hablan de vida acá. Nos dan una muestra de N28 y la desviación estándar de 3,5 para el 5% de nivel de significación, alfa. Bueno, se formula la hipótesis como primer paso. Nos piden probar que, a ver, dice, es menos costoso reemplazar todas las baterías a intervalos fijos que reemplazar cada batería individualmente cuando se ha gastado, siempre y cuando la desviación estándar de tiempo de vida sea menor a cierto límite. Siempre y cuando sea menor, ¿no? Menor a 5 horas. Entonces mi hipótesis nula será pues H0 igual a 0 a 5 frente a la hipótesis alterna que es menor a 5 de desviación estándar en varianza, lo elevo al cuadrado, sería 25, ¿no? Entonces, como estamos en la varianza, lo elevamos al cuadrado, varianza 25 frente a la alternativa de que sea menor que 25, ¿no? Prueba unilateral. El nivel de significación, el 5%. Bueno, el estadístico de prueba es el mismo, un G cuadrado. Hallamos el valor experimental reemplazando, ¿no? Sería el N 28 menos 1 por la varianza muestral 3,5 y sobre la varianza supuesta que es 25. Nos da 13,23 el valor experimental. Como tenemos una prueba unilateral menor, hay un punto crítico, ¿no? Al lado izquierdo. Entonces, este punto crítico con la función de experimental salió 13,23. Hallamos el punto crítico para el nivel de significancia que nos han dado del 5% con la inversa h cuadrado, ¿no? Para el área de 0,05. Y 27 grados de libertad, porque son 28, ¿no? Datos. Con 3 decimales, este percentil, que ahora es el punto crítico, nos da 16.151. Está aquí, punto crítico, que nuevamente divide a toda el área en región de aceptación, que es todos los valores para el 95%, ¿no? El área en blanco. Y la región de rechazo de la colita de acá, hasta el punto mismo, ¿no? El punto crítico. Tomen la decisión. Ahora 13,23, ¿a dónde recae? Vemos que 13,23 va a recaer por acá. Es menor al promedio. 13, ¿no?
Entonces, pertenece a la región de aceptación. Y la decisión sería cómo el valor experimental, una G cuadrado igual a 13,23, pertenece a la región de aceptación. Aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, ¿no? Y es lo que hemos indicado acá. Región de rechazo. ¿Por qué región de rechazo? Porque es 16.50 y 51, mis notas. Claro, Y está está en por la acá. zona de rechazo el 13.23. Sí, tiene razón. Yo estaba viendo la G cuadrado, pero estaba pensando en la simetría normal. Sí, se ve confundido en el gráfico. Sí, sí. Entonces es menor, claro, pertenece a la región de rechazo. Está antes. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. ¿Bien? Y ahí está la decisión y la conclusión de acuerdo a lo que nos pregunta. La pregunta era que ¿cómo concluyen acá? Porque acá dice que suponga que el operar un equipo electrónico con energía de baterías es menos costoso reemplazar todas las baterías e intervalos fijos que reemplazarlo cada batería cuando se va gastando. Siempre y cuando la desviación estándar del tiempo de vida sea menor a un valor, es decir, a 5 horas. Entonces estamos rechazando la hipótesis nula, ¿verdad? Y hemos aceptado esta. Por lo tanto, sí, existe evidencia suficiente para afirmar que es menos costoso cambiar todas las baterías que cambiar una por una cuando se va desgastando, ¿no? Porque salió menor en desviación estándar, sigma es menor a 5, lo que dice ahí el problema, ¿no? Para el nivel de significancia del 5%. Entonces acá estamos concluyendo. Existe evidencia suficiente para afirmar que la desviación estándar del tiempo de vida de equipo electrónico es menor a 0,5, lo que se aceptó. Es decir, es menos costoso reemplazar todas las baterías a intervalos fijos que reemplazar cada batería individualmente cuando se ha gastado. Todo esto para el nivel de significancia del 5%. ¿Eh? Y finalmente tenemos otro problema acá. A ver, ustedes lo van analizando mientras pongo la asistencia. Ya